Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de operación de los inyectores en sistemas de refrigeración. Hay que tener en cuenta que este es un dispositivo de tipo mecánico. Ahora mismo en la actualidad los hay con controles electrónicos, el cual usa la alta energía potencial de un fluido a alta presión en energía cinética de baja presión, por lo general usando el efecto Venturi gracias al principio de Bernoulli. Y gracias a esta reducción de presión se usa para extraer el refrigerante desde el lado de baja presión o succión de un sistema. Entonces aquí tenemos un esquema más o menos del sistema o del accesorio, donde tenemos aquí una restricción y tenemos aquí la entrada del fluido 2 que ha sido succionado. Tenemos una cámara donde se mezclan y una descarga del fluido 1 y del fluido 2. Con respecto a su operación, hay que tener en cuenta, en este caso aquí tenemos el esquema general, que el fluido a alta presión entra por este lado y a medida que va pasando por esta garganta va reduciendo la sección y por tanto el fluido va incrementando su velocidad y por tanto va disminuyendo su presión, aquí teniendo una presión mayor llamada P sub S. En ese momento vamos a ver cómo se comporta aquí en este diagrama las presiones. Veanlo aquí. P sub H, presión alta, y a medida que comenzamos el fluido a ingresar aquí en la garganta, va reduciendo su presión hasta llegar a la más mínima presión P sub S que tenemos aquí. Correcto. Entonces, esta presión P sub S es menor que la presión de succión P sub L que tenemos aquí. Entonces, debido a esa diferencia de presión, el fluido que está en el lado de succión va a ingresar por aquí, véanlo, y va a ingresar en la cámara de mezcla donde se va a encontrar con el fluido que está a presión P sub S. En ese momento, cuando se encuentran los dos fluidos, va a haber un ligero incremento de la presión aquí en la cámara de mezcla, que por lo general tiene una sección constante. Ahora se va a mantener esa presión hasta la salida, donde vamos a encontrar un difusor, y aquí la mezcla de los dos fluidos va a reducir su velocidad y por ende va a incrementar su presión hasta una presión de descarga P sub T, tal cual como estamos viendo aquí y vemos en el gráfico. Entonces este es el comportamiento de los dos fluidos en este equipo. A continuación vamos a ver el esquema de aplicación de este eyector. Aquí tenemos un compresor donde el refrigerante sale al condensador, se condensa y entra al eyector, donde sufre aquí una reducción de la presión. Debido a esa reducción de presión, nos vamos a dar cuenta que el refrigerante que sale del evaporador es succionado y juntos estos dos fluidos van a tener una presión intermedia en el punto D y llegamos a un tanque separador donde el vapor refrigerante es absorbido por el compresor y el líquido va directamente a la válvula de expansión, donde se reduce su presión y entra el evaporador. Vamos a ver a continuación el diagrama de Molière para este circuito. A continuación vamos a ver el diagrama de Molière del ciclo. Vamos a comenzar primeramente con el punto B, el cual está aquí en la zona de vapor a alta presión, y pasa el refrigerante por el condensador hasta el punto C, donde lo tenemos en estado líquido a alta presión. En ese momento vamos a darnos cuenta que en la entrada de refrigerante va a tener una reducción de presión hasta la presión intermedia D y se va a encontrar con el refrigerante que viene de la succión en el punto G que sale en el evaporador. Por esta razón vamos a ver primeramente el punto G. Estamos aquí en la zona de baja presión y juntos, cuando se encuentran estos dos estados de los refrigerantes, nos vamos a tener la salida en el punto D a presión intermedia, aproximadamente en este punto, donde tendríamos una mezcla de refrigerantes a una presión intermedia. A partir de este momento, el refrigerante viaja hacia el tanque separador, donde vamos a tener aquí en el punto E la salida del líquido saturado que se va directamente a la válvula de expansión, donde sufre una reducción de presión hasta salir en el punto F. Después del punto F entra el evaporador, donde ingresamos en el punto G y de allí entramos al difusor. Bien, ahora con respecto al vapor refrigerante que está en el tanque separador, vamos a encontrarlo aquí como vapor saturado, del cual es succionado por el compresor y sale comprimido en el punto B. Entonces aquí tenemos el ciclo del diagrama de Molière con un eyector.
A partir de este momento le presentamos aquí una especie de diagrama o esquema con los componentes que podría tener este sistema. Vemos que tenemos mi compresor, mi separador de aceite, condensador con sus filtros, visores, solenoides, y entramos aquí en el eyector. Vean acá, el eyector toma el vapor refrigerante que viene del evaporador y sale a una presión intermedia donde entra el tanque separador, donde el líquido refrigerante saturado sale hacia la válvula de expansión y de allí hacia el evaporador, mientras que el vapor saturado sale hacia el acumulador de succión y de allí hacia el compresor, completando el ciclo. Entonces aquí tenemos un esquema con los componentes de este sistema con eyector. Ahora vamos a hablar de las ventajas del uso de los eyectores. La primera ventaja que tiene este sistema es que tenemos una menor relación de compresión en los compresores que están utilizando en este sistema. Vean que aquí en este momento vamos a aspirar desde el punto A al punto B y no como se hace en los ciclos tradicionales, que vean que sería del punto G al punto B. Por tanto, al tener una mejor relación de compresión, tenemos una mejor eficiencia volumétrica del sistema. Otra ventaja que tenemos es que este compresor, observen que no va a absorber toda la masa refrigerante del ciclo, sino una parte de ella. Por esta razón, este compresor va a tener una menor cilindrada porque va a mover un menor flujo másico comparado con el que tendría con un ciclo estándar o normal, lo cual hace que el compresor sea más pequeño y por tanto más económico. Vemos aquí donde está la situación presentada y el análisis presentado. Ahora, la otra ventaja que tenemos es que debido a que estamos el compresor succionando el vapor refrigerante del tanque separador, se tiene un riesgo muy mínimo de que entre refrigerante en estado líquido al compresor, lo cual se minimiza colocando un acumulador de succión a la entrada del compresor, como vimos en el esquema anterior. La siguiente ventaja es que siempre me le va a llegar refrigerante en estado líquido a la válvula de expansión, porque es el que sale de la parte inferior del tanque separador, como estamos observando aquí en este análisis. Y por último, podemos trabajar en estos sistemas recalentamientos bajos en el evaporador sin ningún problema. ¿Por qué razón? Porque este refrigerante que sale con un recalentamiento muy bajo e incluso cero, al entrar aquí el eyector del punto G al eyector, va a salir con una mezcla de vapor y líquido refrigerante que después se separa en el tanque separador. Así que por esa razón nosotros podemos trabajar aquí con recalentamientos bajos en el evaporador. Veámoslo acá. Bien, muchas gracias por la atención a este video y nos vemos en otro.